Buenas tardes amigos, bienvenidos amigos y amigas, bienvenidos a este su canal de Copercial, como siempre saludándoles con gusto su amigo el maestro Héctor Herrera. Y bueno, vamos a platicar con un área muy interesante de estudio técnico-científico que se ha convertido al paso del tiempo, que es la balística. Pero más que nada de la balística vamos a platicar de un tema muy interesante, que es un contenido de la balística, que es una parte del estudio de la balística, refiere precisamente a poder establecer y determinar con respecto a una identificación plena del arma y de los elementos balísticos. En este caso nos referimos a la balística identificativa. ¿De acuerdo? Platicaremos, no se vayan, vamos a observar, vamos a platicar, es un tema muy interesante, desde luego de mucha ayuda para los criminalistas y sobre todo para aquellos que están estudiando estas áreas. Muy interesante esta información. No se vayan, continuamos. Entonces vamos a platicar con el tema interesante de la balística, pero más que nada vamos a adentrarnos todavía más a disciplinas, a áreas de estudio de esta misma que nos ayuden a comprender realmente cuál es la esencia de todo este trabajo de esta disciplina. Como bien sabemos, la balística es una disciplina, no es una ciencia, es una disciplina que utiliza pues obviamente metodología, utiliza técnicas, utiliza equipos actualmente, utiliza dispositivos, herramientas, accesorios, que tiene como objetivo prácticamente el estudio hacia las armas de fuego. También, pues dentro del estudio de las armas de fuego, puedes conocer el tipo de arma, la marca, el modelo, el tipo, subtipo, conocer el tipo de operación, si es automática, semiautomática, conocer los fenómenos llamados balísticos, que son los fenómenos que se dan en el interior del arma de fuego al momento de percutir. También pues se habla de esa llamada balística interior, ¿no? Que es una rama prácticamente de la balística. También pues hablaríamos de la balística exterior, que es la que lleva a cabo todo el estudio de los efectos o los fenómenos en la trayectoria de un proyectil una vez salido de la boca del cañón, trasladándose en el espacio hasta el punto de impacto. Hasta ahí hablaremos de una balística exterior, todos los fenómenos, efectos que se generan, alturas, alcances, velocidades, y todo lo que refiere a una trayectoria, inclusive a un área de trayectoria de parabólica o de parábola de caída libre, por ejemplo, ¿no? Los fenómenos balísticos físicamente hablando. Y por otro lado, la balística de impacto o de efecto, que es la que se encarga de analizar y de estudiar las lesiones o los daños producidos por ese proyectil en el momento de que fue impactado en el punto, llámese una persona o llámese un vehículo o alguna estructura en donde haya impactado ese proyectil, cuáles son los daños que produjo, qué tipo de daños y sus características de estas. Bueno, también pues, obviamente esos proyectiles muchas veces viajan en el interior del objeto. Una vez penetrado, se hablaría también de una balística de trayecto, es decir, un estudio del trayecto en el interior, mientras que en el interior es la trayectoria, en el exterior es el trayecto. En fin, de manera general eso es la balística. Sin embargo, ya aplicado a los ámbitos forenses, sabemos que todo ese tipo de estudios pues, son enfocados y son relacionados a un hecho posiblemente delictivo que se está investigando, para efectos legales, efectos jurídicos, efectos que permitan en su momento darle esa continuidad desde el punto de vista de la procuración de la administración de justicia. Por el lado de los peritos, por el lado de los especialistas que se encargarán del estudio de todos estos aspectos para poder nutrir o poder ilustrar a los jugadores en un mejor sentir jurídico en relación a la condición que se investigó. Precisamente una de las áreas interesantes de la balística, así como vemos la balística interior, la balística exterior decíamos, la balística de efectos, pues también se subdivide la balística y por ejemplo vamos a subdividirla en lo que sería la balística identificativa, la balística descriptiva y la balística comparativa.
En este punto, en esta cápsula, vamos a centrarnos específicamente en lo que es la balística identificativa. Esta área como subrama o subdivisión de la balística, nos va a ayudar a establecer y a identificar plenamente las características y condiciones propiamente de un arma de fuego. Primer término. Es decir, ¿a qué me refiero? A saber que el arma que tenemos, la que estamos presentes, la que estamos analizando, si es que se tiene ya recuperada o se tiene como indicio, se tiene encontrada en el lugar del hecho, se tiene decomisada o se tiene a resguardo por alguna razón ya en los laboratorios, pues obviamente esa arma tendrá que ser sometida a ese estudio y hablaríamos primeramente de la balística identificativa. ¿Qué es lo que va a hacer esa área? Pues va a tratar de hacer la identificación plena del tipo de arma, la marca, el modelo, el tipo, el subtipo, el tipo de funcionamiento, si es automática, semiautomática, el tipo de operación, el calibre, color inclusive, la matrícula, el registro, el número. Si es que es un arma que está debidamente registrada, porque sabemos que hay armas hechizas, sabemos que hay armas clandestinas, que están borradas de los números o que no tienen números. A final de cuentas se tiene que identificar. Por otro lado, pues también identificar las partes de esa misma arma en donde se pueda observar macro y microscópicamente, que se haya o se encuentre o se tenga alguna serie de lesiones llamadas microlesiones o lesiones, ¿verdad? O maculaciones que hayan quedado en el arma de fuego cuando ésta percutió y se haya generado una interrelación o intercambio de esos fenómenos internamente en el arma entre la percusión y los elementos balísticos, como es el caso del casquillo y la bala, inclusive la pólvora. Eso sería interesante observar lo que es la balística identificativa en cuanto a la identificación plenamente del arma de fuego. Primero, pues es observar si efectivamente esa arma corresponde a un arma verdadera o una arma hechiza o un arma que ha sido modificada de un arma, digamos, de salva a un arma verdadera, o si efectivamente corresponde a un arma por su fabricación original o verdadera. Todo lo contrario, pues desecharla, obviamente, en el proceso de investigación. Una vez que se ha identificado todo esto, comenzamos a identificar todas esas condiciones de tipo, subtipo, marca, modelo, país de origen inclusive. ¿Okay? Todos esos elementos. En cuanto a los elementos balísticos, pues encontrados en el lugar de los hechos, inclusive en los cuerpos o en el cuerpo de las personas que han sido victimizadas, cuando se extraen esos elementos que quedan alojados en un momento dado, que el servicio médico forense los extrae, los pone a disposición de la área criminalística para que se envíen al laboratorio y obviamente se hagan los estudios correspondientes. Y ese estudio precisamente es el caso para los elementos balísticos que corresponde al hecho identificativo. ¿Qué se va a identificar? Mismo caso, tipo de elemento balístico, marca, modelo, ¿verdad? Calibre, diámetro, longitud, de qué material está diseñado, constituido, fabricado, ¿verdad? El diámetro, decíamos, la longitud del caso del casquillo, de la bala, las características, inclusive los puntos de impacto, ¿verdad? De percusión, si es central, si es periférica, todos los elementos y datos que trae el casquillo y los elementos que se encuentran en la bala. Y también dentro de eso, pues obviamente las microlesiones o las características o caracteres que ha dejado maculado el arma al momento que ese elemento balístico tuvo esa interrelación en el interior del arma. La inyección de ese casquillo y el trayecto en el interior del cañón de esa bala hasta la salida y posteriormente toda su trayectoria y su impacto. Entonces, esos elementos que quedan marcados, inclusive hasta en el impacto, ¿no? ¿Qué elementos quedan marcados ahí también? Pero lo principal es observar las marcas que se quedan maculadas relacionadas con el tipo de arma, porque eso nos va a dar una idea muy clara de qué arma se trata, de qué tipo de arma se trata, y si se tiene desde luego en el laboratorio el arma supuesta en la que se observó y se analizó todo este tipo de datos, pues también entonces se podrán hacer otro tipo de estudios como es el caso de la balística comparativa, donde ya se harán las comparaciones respectivas. Pero aquí en este caso es muy interesante, ¿no? Cómo es el trabajo de la balística identificativa, en la que trata, su objetivo es identificar plenamente, decíamos, por un lado el arma, tipo del arma, marca, calibre, modelo, submarca, tipo de operación, tipo de arma, matrícula, características y microlesiones.
y por otro lado los elementos balísticos en el mismo caso, ¿no? Marca, modelo, tipo, subtipo, de qué material están constituidos y las microlesiones que puedan presentar, para poder tener una serie de datos importantes que nos permitan, por un lado, subir la información a la base de datos llamado IBIS, que es el sistema de integración e identificación balística que se maneja a nivel internacional, poder subir a la base de datos esos elementos para tenerlos registrados, como lo que sucede precisamente en el caso del AFIS, ¿no? Que es el sistema de identificación dactiloscópica, que nos permite tener también, cuando se toman las huellas dactilares, se suben todos los elementos, las fotografías, las fichas de dactilares y demás, se suben esas características, esas huellas con sus características identificadas para que se puedan nutrir la base de datos y tener un soporte de antecedente, para poder registrar y hacer búsqueda. Es el mismo caso de lo que es la balística identificativa, en donde nos permita en laboratorio llevar a cabo todos esos elementos de estudio y poder tener información que se permita subir a la base de datos y poderla nutrir constantemente y actualizarla. Es muy importante y muy interesante el trabajo de la balística identificativa. Esta parte, desde luego, pues obviamente como otras áreas de la balística, pues tendrán que ser realizadas por expertos, desde luego, peritos, por expertos que están dedicados plenamente al trabajo del estudio balístico, desde el conocimiento muy concreto de lo que es un arma de fuego, lo que son las características de las armas de fuego, los sistemas de operación de las armas de fuego, los componentes de las armas de fuego, las marcas que pueda o no dejar un arma en un momento dado en un elemento balístico, los tipos de rayados de los cañones, por ejemplo. Por otro lado, también los elementos balísticos, conocer el tipo de elemento balístico que hay, tipo de balas o tipo de elementos, como son expansivos, como son de proyección, como son de trazado, como son de penetración, como son expansivas, decíamos, por ejemplo, explosivas, detonantes, en fin, los tipos diversos que existen de elementos balísticos, que debe de tener un conocimiento pleno, un conocimiento vasto, el perito, para poder llevar a cabo ese tipo de estudios. Porque el trabajo de la identificación corresponde y obedece a un buen conocimiento, a un dominio en el conocimiento sobre esos elementos. Una vez, pues desde luego teniendo estos datos, pues ya se hablará entonces de la balística comparativa, en la cual pues se harán las pruebas de disparo, ¿no? Con el arma supuesta, se harán esas pruebas de disparo, se hará el mismo estudio con los elementos testigo o abstraídos, recuperados de ese disparo en las cámaras de recuperación en los laboratorios, y pues obviamente la comparación de estas características o de estos caracteres o microlesiones para poder percibir si se corresponde o si hay similitud, corresponde o no haya correspondencia en esas características con esas balas que indiquen que corresponden a la misma arma. Es la forma como se puede identificar que esa bala provino de esa arma. Por otro lado, ¿no? Interesante. Algo muy interesante que por ahí nos comentaban, nos preguntaban algunos suscriptores o algunas personas participantes, nos preguntaban, oiga, el caso de la balística, para poder identificarla, o el trabajo de la balística identificativa y poder determinar ya en el trabajo comparativo y determinar la similitud, la coincidencia de esos caracteres en una bala problema y una bala testigo, ¿cuántos caracteres se tendrán que tomar en cuenta para determinar el mínimo o mínimo si efectivamente corresponden o no corresponden, si hay una correspondencia o no? Como en el caso de la grafoscopía y de la dactiloscopía, pues hay un mínimo de caracteres que se puedan tomar en cuenta para indicar que hay una correspondencia. Bueno, pues la respuesta es que desafortunadamente a tantos años, desde por ahí del siglo XVII, XVIII, XIX, que se empezó a manejar este asunto de la balística, ya al paso del tiempo hacerla científica, y a la época que llevamos en la actualidad, con todos esos avances tecnológicos, científicos, equipos, accesorios, software, sistemas y metodología técnica para realizar esos estudios, pues déjenme decirles que a la fecha no existe todavía una base o un elemento o una guía que nos indique cuáles serían las características o cuántos elementos mínimos o caracteres mínimos para determinar una similitud. Esto va a depender de la habilidad del perito, depende del conocimiento del perito, depende de la exactitud, ¿verdad? Y depende de la estrategia y exactitud con que maneje, o la certeza con que esté identificando esos caracteres. Puede ser uno solo, pero que correspondan sobre todo, eso sí, que correspondan en ubicación, que correspondan en dimensión, sobre todo, ¿okay? Ubicación, muy importante, cómo está ubicado,
la dimensión de esa marca, de esa maculación, y sobre todo, algo muy importante de todo ello, la forma. Entonces, con esos tres elementos, cuando son certeros, puede ser una característica, puede ser una maculación, que desde luego, obviamente sabemos que no es una, son varias las marcas que dejan, pero al final de cuentas puede ser una, con una que corresponda de manera certera. Con eso se puede establecer que exista una similitud y exista una correspondencia entre el elemento balístico problema y el elemento balístico testigo. Esto nos indique, obviamente, ya en la balística comparativa, que efectivamente corresponden a la misma arma de fuego, que ambas elementos balísticos fueron disparados por esa misma arma. ¿Sí? Esa parte es muy interesante. Entonces, por eso les comento, mis amigos criminalistas y suscriptores, que es un trabajo arduo, es un trabajo de mucha observación, es un trabajo de mucho aplicación en cuanto a la dedicación del tiempo, ¿ya? De ser detallado, de ser detallista, de ser observador, de no dejar perder ni un detalle en cuanto a la observación de sus elementos, porque además de todo eso, pues macroscópicamente es muy difícil verlo o tener esos elementos. Precisamente por ello se utiliza pues el microscopio, los microscopios de comparación ya actualizados con software y demás, en los cuales ya se proyectan a la computadora ya de manera más grande, ya macro, donde podemos ver inclusive ya esas características de identificación del elemento balístico. A la rudimentaria, pues con su microscopio, su cuenta hilos de alta potencia, en donde tengas tus banquitos de tornillo de datos para poder sujetar las balas y poder hacer tu estudio muy minucioso de manera rudimentaria. Pero bueno, pues ya en la actualidad hablamos de tecnología, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy interesante, en la cual pues también, obviamente, en el caso de México, pues existen los laboratorios de balística, que de alguna manera algunos están equipados, tienen buen equipo, tienen buenos software, buenos microscopios, buenos equipos, y sobre todo pues tienen buenos peritos en el ámbito del estudio balístico. Es muy interesante. Caso de la Fiscalía General de la República, que cuenta con laboratorios de gran valor, con referencia al estudio balístico, que han aportado mucho a la ciencia balística también, desde luego. El caso de la Ciudad de México, que también sus laboratorios de criminalística no están mal, son laboratorios muy buenos. El caso del área balística, algunos laboratorios del Estado de México, que pues a uno que otro que más o menos tiene equipo, pero que pues también se defienden, y sobre todo que tienen muy buenos peritos balísticos. Eso es lo interesante y lo importante, ¿verdad? Así como eso en algunos estados de la República, pues también se tienen en las diferentes fiscalías pues ese tipo de trabajo, ese tipo de expertos, de especialistas de áreas en las fiscalías, en las áreas periciales, que se dedican así como eso al caso balístico. Por ejemplo, hablaríamos de dactiloscopía, hablaríamos de grafoscopía, de fotografía forense. Pues así también el área balística es un área en la cual se le da mucha importancia en los servicios periciales para poder tener una mejor respuesta en la resolución de la problemática de una investigación en donde se involucraron o se vio involucrado elementos balísticos. Bien, amigos, bueno, pues espero les haya gustado este video. De la manita del like, ayúdenos a compartir, a incrementar la comunidad del Pericial, ayúdenos a incrementar suscriptores. Ahí vamos. Un saludo a todos los suscriptores, échenle ganas, y en la siguiente cápsula platicaremos también al respecto o algunas otras áreas relacionadas con la balística. Gracias y buenas tardes.